Carísimos hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, paz sea a cada uno de vosotros. Es un gusto el poder compartir con ustedes en este día de reposo la bendición que el Señor nos da. En esta oportunidad, pues Él renueva su bondad, permitiéndonos la vida para reposar en este día santo. Y hoy pues vamos a tener una lección, el estudio de una lección muy bonita que sin duda alguna también va a traer o va a dejar enseñanza para nosotros en nuestra vida espiritual. Israel y la nación egipcia es el título del tema que hoy nos va a ocupar, Israel y la nación egipcia. Pero antes de entrarnos ya en detalle, vamos a orar. Les ruego me acompañen para pedir al Señor su guianza. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, Señor, tu santo nombre. Nuevamente doblamos nuestras débiles rodillas ante tu divina presencia, dándote las gracias, Señor, pues reconocemos que has renovado tus bendiciones y tus bondades para con nosotros, pues el día de ayer nos guardaste, nos bendeciste, nos protegiste, nos sustentaste con el alimento material e espiritual. Y ahora, una vez más, has renovado tu bondad y nos tienes en nuestra casita de oración. Y te damos gracias, Señor. Lo reconocemos, todos tus favores, toda tu misericordia. Y te damos gracias. También suplicamos, nos perdones si te hemos faltado, te hemos ofendido. Perdónanos, Señor. Haz a un lado esas imperfecciones nuestras. Y pedimos en esta hora tu divina guianza en unión de tu iglesia congregada en este lugar, en unión de tus hijos que también a través de la señal de internet están con nosotros. Pedimos seas tú quien nos guíes, pues vamos a abrir esos arcanos divinos con el objetivo de extraer de ahí una enseñanza y queremos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos fortalezcas a través de ese consejo. Permite que nuestros corazones estén preparados para recibirla y que venga a ser de provecho en cada uno de nosotros. Bendice a cada uno por nombre. Si alguno ha venido estorbado de salud, te pedimos tú le restablezcas y le des tranquilidad y paz. Si hay alguno que está cansado, quita ese cansancio de en medio de todos y podamos, Señor, prestar la debida atención para que al finalizar esta reunión valoremos la enseñanza que tú nos darás en esta oportunidad. Pues son súplicas y agradecimientos que te hacemos en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, pueden reconocer sus asientos después de haber participado de la conmemoración de la Cena del Señor. Pues algunos nos sentimos como que ayer nos bautizamos, ¿verdad? Y que somos nuevos, ¿verdad? Y queremos hacer la voluntad del Señor y nuestro corazón está henchido de gozo, de alegría, del deseo de servir al Señor. Qué bueno, gracias al Altísimo que nos da ese sentir en nuestra vida y que nos guardó, nos llevó con bien hasta nuestras casitas y nos trajo nuevamente con bien a nuestra casa de oración. Muy bien, bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver este tema, Israel y la nación egipcia. Y tiene un objetivo esta lección, tiene un objetivo y dice que es comprender cómo Dios puede transformar las situaciones de opresión y dificultad en oportunidades de crecimiento y liberación. Y eso vamos a ocupar el ejemplo de Israel cuando peregrinó y estuvo allá en Egipto. Pero viene aquí añadido a este objetivo, aplicando, dice, estas enseñanzas a los desafíos que enfrentamos en la actualidad. Mire qué importante. Importante porque cada uno de nosotros libera una batalla, cada uno tiene su lucha. Y a veces como hermanos,
Nos gusta a veces hablar del prójimo, del hermano de la par o el de adelante. Nos gusta hablar y decimos cómo es la hermana, cómo es el hermano, y no alabamos algunas cosas que hacen que para nuestro criterio están mal hechas, pero no nos damos cuenta que esa es la cruz que ella lleva o que él lleva. Esa es la lucha que ella libera o él libera, y que para mí no es problema. Yo soy fuerte en esa área, pero yo tengo otras, son otras mis debilidades, son otras mis deficiencias, son otras mis luchas. Entonces, así como el pueblo de Israel estuvo allá en Egipto, cautivo, en servidumbre, pero que el Señor tenía propósitos con él, y por ser su pueblo escogido, por ser sus hijos amados, la niña de sus ojos, dice, él siempre estuvo al lado de ellos. Él siempre estuvo al lado de ellos, y esas cosas, esas adversidades que el pueblo de Israel vivió o sufrió, pues también el Señor tenía un propósito. Y al igual que ellos, usted y yo ahora, el propósito de Dios es que no nos perdamos, sino que al contrario, perseveremos y venzamos cualquier adversidad, cualquier tentación que se nos presente en esta vida. Así que de manera que es de gran importancia el estudio de esta lección. Israel, pues el pueblo del Señor, dice, leíamos o estudiábamos en la lección pasada cómo el Señor le puso un nombre a esta nación y de dónde vino, y en adición pues llegó ese momento en que entraron a Egipto, entraron. Y entró Jacob con sus hijos, dice. Hay unos versículos por ahí que algunos dicen una cantidad, otros dicen otra, pero dice ahí que entraron 70 los que procedían de la casa de Jacob, ¿sí? Entraron 70. Pero bien, vamos a ir a la lectura bíblica según el libro de Éxodo, capítulo 1. Ya vamos a entrar en detalle. Lectura bíblica, pónganse en pie, hermanos, por reverencia a la palabra del Señor. Voy a leer en voz alta y ustedes leen con su mirada el texto bíblico. Éxodo capítulo 1, la lectura bíblica está de los versículos 1 hasta el versículo 14. Dice así la bendita palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían,
tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban, dice, con rigor. Pueden acomodarse, hermanos. Ahí está nuestra lectura bíblica, la cual pues nos señala parte de esa historia, parte de esos hechos que se suscitaron y que quedaron para nuestra enseñanza, para nuestra fortaleza, para nuestra ayuda, para nosotros en nuestros días. Todos ellos, los que hicieron la voluntad del Señor, están descansando en el polvo de la tierra. Están descansando ahí y no han recibido todavía el pago de su sacrificio. Y ahora somos nosotros los que libramos la batalla, la lucha. Somos nosotros. Entonces, estas cosas que están acá, estos relatos, son para nuestra edificación, para que nosotros las veamos como un espejo y veamos que no estamos solos y que hallemos consolación en la bendita palabra del Señor. Entonces dice la lectura bíblica que entró Jacob con sus hijos y entraron 70, dice, las personas que fueron de la casa de Jacob, y relata los nombres de los hijos de él, para que él haya entrado con sus hijos y eran 12. Él tenía que haber tenido mínimo unos sus 80 años, 70, 80 años, por ahí así. Porque imagínense que le nacieron 12 hijos ya. A esas alturas de la vida, él iba entrando a ese lugar. Entonces ya iba algo grandecito, entró a esa nación. Pero vemos parte del objetivo de esta lección y quizás lo básico del objetivo es que nosotros señalemos o entendamos o visualicemos cómo el Señor transforma estas adversidades en oportunidades de crecimiento, en oportunidades de mejora. Usted y yo, como humanos, como débiles que somos, podemos llorar porque nos quitaron el empleo, ¿sí? Nos quitaron el empleo. Hoy en la pandemia, ¿cuántos se quedaron sin empleo? Fíjense que muchos se quedaron sin empleo. Y para variar, las calles cerradas y no había libertad para poder desempeñarse. Y como somos humanos nos afligimos porque pensamos, ¿y qué voy a comer? Y más si tiene niños pequeños, ¿y qué les voy a dar a los niños? Nos afligimos. Pero comenzaron a promover el emprendimiento de venta en línea, y que le llegaban los alimentos, el producto a la puerta de su casa. Y entonces aquella adversidad, aquello que pareciera, ¿y por qué yo si soy hijo de Dios y me quitaron la fuente de ingreso y me quedé sin nada y ahora qué les voy a dar a mis hijos? De repente se vuelve en una oportunidad de crecimiento, en una oportunidad incluso hasta de mejorar, de no depender de un patrono. Para muchos fue así, y lo puede ser en determinado momento en usted y en mí, dependiendo de nuestro caso y nuestra situación que nosotros estemos viviendo. Entonces, podemos ver que en ese momento cuando Jacob entró con sus hijos, ellos eran prácticamente beneficiados porque estaba José y él era administrador de aquella tierra, y hasta decía él por ahí un texto, dice, soy el padre del faraón, dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él administraba, él gobernaba, él veía lo mejor para esa nación. Era el segundo, dice. Era el segundo. Y claro, entraron su familia, sus hermanos, sus sobrinos, y claro que les atendió con bien, y les dio donde vivir, les dio tierra, les dio facilidades para que ellos preservaran su vida. Y
Y podemos ver que hasta ahí pues todo estaba lógico, porque como el Señor en sus planes tenía que preservar a los patriarcas, los padres de las 12 tribus de Israel, tenía que sustentarlos de alguna manera, ¿verdad? Sí, y los tenía ahí. Aseguró a través de José esa estabilidad, pero como José no fue eterno, llegó el momento en donde José murió y también hubo cambio de Faraón. El Faraón, que probablemente lo veía como su hijo a José y lo tenía como segundo, también falleció. Y llegó otro. Y este ya no lo vio con los mismos ojos. Ya no lo vio con los mismos ojos a los hijos de Israel, sino que al contrario, los comenzó a oprimir y les puso cargas pesadas y trabajos pesados. Entonces, usted y yo, pues aquí bien felices, va tratándonos que nos llegue el ventilador, el airecito aquí, empapándonos de la información y viendo cómo ellos vivieron. Pero imagínense ellos. Fíjese que la vida nos da a todos un momento de belleza, de felicidad, de gozo en las diferentes edades que tenemos. ¿Cuántos se recuerdan ustedes cuando eran niños y que jugaban con un carrito y jugaban con una muñequita? Y a su papá le decía, venga mi reina o venga mi rey, y le daban de comer. Esa es una edad, es una etapa de la vida que muchos recordamos y algunos la tuvieron quizás mejor todavía que otros, ¿verdad? Y otros no teníamos juguetes y a lo mejor con un palito o unas piedritas jugaba, pero jugaba. ¿Sí? ¿Sí? Bolsitas de barro, dice. Y llegó el momento del estudio, igual también otra etapa. Pero a donde los quiero llevar es a donde estoy yo ahora. Ya soy abuelo, ¿sí? Y usted ve a sus nietos, usted ve a su familia, y usted ama a su familia. Ahora, ¿por qué les conté todo esto? Porque los quiero llevar a los zapatos de los de Israel cuando estuvieron allá en Egipto y cuando les decían, bueno, si es varón lo vamos a matar. Si nace varón, le dijeron a las parteras que los mataran. Imagínense, y ellos esperando que naciera el hijo amado, el bebé, esperándolo con ansias. Y de preferencia quiero que sea varón, dice la familia, ¿va? Más si es el primogénito, que sea varón, para que cuando naciera el faraón había dictaminado que lo mataran las parteras. Y como las parteras no le hicieron caso, al final pues que lo tiran al río, decían. Si es hembra, que presérvenle la vida. ¿Por qué? Porque Israel estaba tomando fuerzas y ellos tenían temor. Lo dice la escritura en el relato de la lectura bíblica, que ellos tenían temor, que ellos se estaban multiplicando en gran manera y que podían ser en determinado momento más poderosos que ellos, más fuertes. Y como los humanos en nuestra debilidad medimos la fuerza por el poder. Yo puedo ser delgado, puedo ser debilucho, y todo lo que ustedes quieran. Pero si tengo dinero, puedo comprar a alguien que sea matón, un guardaespaldas fuerte, alto, fuerte, que me cuide, que me defienda. Lo puedo hacer. Tengo el poder. Pero si soy débil, no tengo dinero, ¿quién me va a defender? El hermano Francisco, que me quiere, va. ¿Quién me va a defender? Nadie, probablemente nadie. Entonces ellos medían la fuerza o el poder con la fuerza de que los israelitas eran mayores en número. Y si venían los enemigos y si ellos se unían, se los iban a acabar a los egipcios y ellos iban a obtener su libertad porque sabían que estaban ahí no de su gusto, estaban como esclavos, estaban como siervos. ¿Cuántos años vivieron ahí en esclavitud? 430 años, dice. 430 años vivieron ellos en servidumbre. Y fíjese que yo estaba viendo ahí, y cuánto fue la edad de Abraham, un patriarca, un siervo del Señor, que se merecía vivir bastante porque a los 90 años estaba por ahí teniendo hijos. ¿Sí? 175 años vivió.
Si usted le quisiera poner, o yo le quisiera poner el promedio ese de vida en esa edad, por lo menos 2 generaciones, diríamos, que hubieron ahí siendo cautivos. 2 generaciones que nacieron y que murieron, pero por eso les decía al principio, Jacob cuando entró a lo mejor ya llevaba unos 70, ¿verdad? Y murieron estando ahí siendo siervos. A lo mejor ellos quizás tal vez no eran siervos a esas alturas, pero murieron en esclavitud. Y los demás, ahí les nacieron los hijos. Si nacieron 70 y salieron 600,000. 600,000. Mire qué bendición. Imagínese cuánto. Y 600,000 de los de Israel, porque habían más esclavos que no eran israelitas, pero que salieron también cuando el Señor los liberó. Pero ¿cuánta gente les nació estando en Egipto? ¿Y cuántos habrán muerto? Cantidad enorme. Cantidad enorme. Pero eso estaba dentro de los planes del Señor, porque cuando el Señor llama a Abraham, le dice, ciertamente vas a vivir, tu pueblo va a vivir en tierra que no es propia y van a servir o van a ser siervos por 400 años, le dice el Señor. Él ya se lo había dicho. O sea, dentro de los planes del Señor estaba eso. Y ese es algo que nosotros en nuestra corta visibilidad no alcanzamos a ver en nuestros días. Y es el hecho de que el Señor siempre tiene propósitos, el Señor siempre tiene planes, siempre. Y Él tiene el poder de ver en el futuro. Él tiene el poder de ver en el futuro y sabe qué es lo que nos conviene a nosotros. Y como nos ama, nos da conforme lo que necesitamos. ¿Qué pasaría si la hermana Chomi tuviera dinero en cantidad aquí? No estaría aquí. Si en esta vida ella tuviera bastante poder económico, lo más probable es que no estaría aquí en la iglesia. Allá estaría cuidando su negocio. ¿Sí? Pero el Señor sabe si yo soy buen administrador o no soy, o soy mal administrador de los recursos que Él me da, y por las cosas que me pueden perder, no me da más. Si es posible, me quita un poco. Me quita un poco y me tiene con lo que necesito para sobrevivir, para que no me pierda. Entonces, así el pueblo de Israel, el Señor les estaba dando lo que ellos necesitaban para que preservaran su vida y que salieran. Fíjense que hoy cuando estaba preparando, estudiando esta lección, estaba pensando ahí también que dentro de las pruebas que el Señor mandó al pueblo de Israel estando en Egipto, el Señor se mostraba delante de él, pero en varias oportunidades dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. El Señor lo endureció. Y al endurecerlo, ¿qué es lo que sucedía? No dejaba ir al pueblo. No lo dejaba ir al pueblo. Le mandó plagas y una plaga no era suficiente y decía el Faraón todavía más apretaba a los de Israel. Y repetidas veces dice la Escritura ahí que el Señor endureció el corazón del Faraón para que no dejara ir a su pueblo. Y entonces, pues, y no son sus hijos, no eran sus hijos, por supuesto que sí. Y este es un texto, hay un texto que quiero, ustedes lo conocen, pero lo quiero que lo recuerden, Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, a lo mejor tal vez alguien no lo conoce y hoy va a ser su nueva oportunidad de ver este texto. Pero algunos lo conocemos. Isaías 55, versículo 8, y dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mire.
Yo escuché en determinado momento un predicador no de la iglesia y decía de un tema de que el burrito que entró en la entrada triunfal a Jerusalén, el Señor iba montado en un asno pollino. Pues, y todos le tiraban palmas, dice, en el piso donde iba a pasar el Señor, y el burrito se creía que a él se los tiraban. Él contento porque a él creía que a él se lo tiraban. Pero decía el predicador en esa oportunidad, no hombre, dice, usted no se crea que como el burrito, dice, que por usted es toda esa algarabía, es todo eso. Usted únicamente es un medio nada más para llevar al Hijo de Dios. Entonces, y diría yo o diría usted, ¿y por qué yo no me enfermo? El Señor me bendice, va, soy fuerte. ¿Por qué yo no me enfermo? Pero porque a través de mí el Señor alimenta a mis hijos y Él tiene amor por mis hijos. Y por eso no me pone enfermo para que yo vaya a trabajar y sostenga a esa familia, porque Él ama a mis hijos. Yo solo soy el medio nada más. Entonces así el pueblo de Israel, así José. Él hizo su trabajo en determinado momento, pero él era un medio. ¿Y por qué se los cuento? ¿Por qué? Porque dice, los pensamientos del Señor no los conocemos, pero Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Él sabe, a pesar de que nos arrodillemos aquí, que nos abracemos en la cena del Señor y que digamos, no lo vuelvo a hacer. Por ahí le decía a un hermano, está bien, pero no lo vuelvo a hacer. No sé, dice, si lo voy a poder cumplir. Porque nos conocemos, pero el Señor sí lo sabe. Él sí lo sabe. Él sí lo sabe. En su gran poder. Pero siempre, como dice en la conclusión de la lección ahí en Romanos 8:28, porque los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, aunque haya un poquito de adversidad, el Señor está poniendo eso para ayudarnos a nosotros. Pero antes de que me vaya desviando, voy a dar el tiempo al verso de memoria. Si no, después me voy a emocionar y ya no les voy a dar el tiempo. Versículo de memoria, las hermanas que lo aprendieron, por favor. Paz, amada iglesia, el texto de memoria dice a la letra: Entonces Jehová le dijo a Abraham: de cierto te digo que tu descendencia morará en tierra ajena, y serán esclavos allí, y serán oprimidos 430 años. Génesis, se lo debo, Génesis. Gracias, 15:13, disculpen el. Paz, carísimo pueblo de nuestro Dios. Paz, hermana. Voy a decir el texto de memoria. Y dice, entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y serán oprimidas 430 años. Génesis 15:30. Paz, mis hermanos. Gracias. Amados hermanos de la Iglesia de Dios Paz, el verso de memoria dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 430 años. Génesis 15:13. Paz, hermanos. Paz. Vaya, solo voy a corregir algo, porque son 400 según este versículo, ¿verdad? Son 400. Sí, ya lo dijimos y sí está. Éxodo 12:40 dice que son 430. Pero el texto, el del memoria, dice que son 400. Sí. ¿Hay qué, perdón?
Sí, Éxodo 12:40. Éxodo 12:40, ahí está. Bien, mi hermana. Paz, hermanos. El verso de memoria dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años, según Génesis 15:13. Paz, hermanos. Muy bien. Gracias. Paz, hermanos, dice así el verso. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y serán oprimidos por 400 años. Génesis 15:3. Muy bien. Paz, hermanos. El versículo de memoria dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años, según Génesis 15:13. Paz. Paz. Paz, hermanos. Entonces dijo Jehová a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Éxodo 13:15. Paz. Paz. Paz, hermanos. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida por 400 años. Génesis 15:13. Paz. Muy bien. Gracias. Paz. Paz, hermanos, el versículo de memoria dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida durante 400 años. Génesis 15:13. Paz. Gracias. Paz. Paz, amada iglesia. Dice el versículo de memoria en Génesis 15:13. Entonces dijo Jehová a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Gracias, hermana. Paz, hermanos. El verso dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y serán oprimidos por 400 años, según Génesis 15:13. Paz. Paz, hermanos. El versículo dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y serán oprimidos 400 años. Génesis 15:13. Paz, hermanos, el versículo de memoria dice: entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Génesis 15:13. Paz. Paz, carísimos hermanos, el verso de memoria dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y morará y será oprimida por 400 años, según Génesis 15:13. Hermanos, solo quisiera hacer un pequeñito comentario con respecto a la duda de los 400 años. En Éxodo dice de que son 430 años, pero allí hace la referencia que
todo Israel vivió 430 años en Egipto, pero solo fue oprimida durante 400 años. Los primeros 30 años, recordemos que fue cuando José vivió allí, y por lo tanto la nación de Israel no era oprimida hasta que después de que José murió. Entonces allí empezó la esclavitud. Solamente eso, mis hermanos. Paz. Gracias, hermano. Paz, carísimos hermanos. El verso de memoria dice: entonces dijo Jehová a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, según Génesis 15:13. Paz. Muy bien, gracias. ¿Alguien más de los varones? Bien. Bueno, gracias a todos los hermanos que aprendieron el texto de memoria. El Señor les va a pagar. Ciertamente es necesario y bueno el aprenderlo. Los que no lo aprendimos no nos sentamos mal, mas sin embargo es un ejercicio que vale la pena hacerlo, porque cuando evangelizamos el Señor nos pone el recuerdo allá de cómo dice el texto, y hoy va a decir usted, hoy vamos a decir todo, ¿verdad? Con claridad. ¿Y por qué aquí dice 400 y por qué aquí dice 430? Sí, ¿verdad? Porque cuando entraron ellos todo era paz y no había problema, y solo eran 70 personas de los lomos de Jacob, ¿sí? Pero después vieron la oportunidad de aprovecharse y comenzaron a ponerle los trabajos. Dice, según la lectura bíblica en Éxodo 1, dice el versículo del 8 al 11, lo recalca y dice así, del 8 al 11 dice así: entrando, dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Mire. ¿Y qué hicieron entonces? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Entonces comenzaron a oprimirles. Dice el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban. Con rigor, dice, con rigor. Entonces, claro, ya no era vida. Y yo les decía y les ponía el ejemplo: mire, aquí le está dando el aire del ventilador y usted está aquí bien feliz, tranquila. Pero la situación en que vivieron ellos no fue fácil. Los obligaban a trabajar, y a sus hijos pequeños, a todos trabajaban. Todos trabajaban. Eran en servidumbre y con rigor. Les ponían tributos, dice. Pero siempre el Señor ha visto por su pueblo. Pero quiero señalar otro texto más, señalando la opresión de la cual ellos vivieron. Éxodo capítulo 2, versículo 23 y 24. Dice así. Éxodo capítulo 2, versículo 23 y 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían, dice, oiga, gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, dice, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció, dice Dios. Entonces, claro, murió el faraón y ellos gemían por la servidumbre, por la esclavitud. Ahí no había de que, el hermano es de otro estrato, una clase media o una clase alta o una clase baja. Todos los israelitas eran servidores, ¿sí? Esclavos, y los oprimían. Y sin duda alguna el Señor siempre los bendecía con su ganado. Si vemos que habían hijos que se multiplicaron a 600,000, es porque se casaban, es porque crecían, tenían alimento, ¿sí? El Señor siempre los bendecía. Y aún de esas bendiciones que el Señor les daba, dice, los tributaban. Les cobraban tributo, impuestos, ¿verdad?, para el rey. Y los obligaban a trabajar, más todavía de la cuenta. Y mire cómo es. Usted que vive aquí en San Salvador, usted tiene la facilidad de que a 5 minutos y está en un centro comercial y ahí encuentra cualquier cosa, ¿sí? Pero el pariente que tenemos allá en Hilo Vasco, tenemos en San Vicente, tal vez tiene una tienda cerca, pero no tiene la cantidad de cosas así al alcance con facilidad. Tiene que viajar mucho. Entonces, hay una comodidad que nosotros tenemos por vivir aquí en este sector. Pero ellos que viven allá en el campo también están acostumbrados a vivir ahí, así. Decía, mi madre contaba y decía, bueno, y que aquí jugaban en la noche cuando alumbraba la luna, porque ahí había luz de candil, no de energía eléctrica. Jugaban en la noche, salían a una arada, decía ella, a jugar los jóvenes, los muchachos, cuando había luz de la luna. Y si les pregunta, esos fueron sus años felices, maravillosos, de felicidad. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el pueblo de Israel, estando en Egipto, a pesar de la servidumbre, ya estaban acostumbrados a eso. El Señor es grande y nos bendice a nosotros, que a pesar de que hayan cosas adversas, nuestro cuerpo como que se acomoda, se adapta a trabajar. ¿Cuántos de ustedes, aquí habrá algunos que se levantan a las 4:30 de la mañana para irse a trabajar? Y habrá algunos que se levantan a las 7 de la mañana, ¿va? Todavía para ver qué le va a dar de comer a la mamá. Pero nos acostumbramos. Algunos para ir a trabajar ocupamos 2 horas de viaje y 2 horas de regreso. Y otros quizás están a 15 minutos del trabajo y otros incluso ni trabajan. Pero todos nos acostumbramos, nos adaptamos, es lo que quiero decir. El pueblo de Israel estaba adaptado ya a estar en aquel lugar. Cuando el Señor, pero ellos gemían, ellos también no estaban contentos y le oraban al Señor, y dice el texto que hemos leído que el Señor los escuchó. Porque el Señor, estando todavía ahí en Egipto, les bendecía el Señor. Dice, cuando ellos salieron ya no los 70 que entraron, sino que salieron 600,000. Entonces quiere decir que el Señor les dio esa fuerza para sobrevivir a pesar de la adversidad, de los trabajos, de la opresión, del sufrimiento. Ellos se establecieron. Y dice, vayamos a Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Dice así. Hechos 7, 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto.
el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Versículo 13. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Versículo 14. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela en un número de 75 personas. Miren, entonces podemos ver que el Señor ya estaba proveyendo para la familia de Jacob el preservarles la vida. Hay un texto por ahí que cuando lloran sus hermanos, él les dice, José les dice, no se preocupen, no fueron ustedes los que me vendieron. El Señor puso en sus planes que ustedes me vendieran para que yo estuviera aquí y que yo preservara, que yo pudiera estar en el lugar donde estoy para preservar la vida de ustedes. Entonces él lo entendió y él no tenía odio. Pero imagínense como humanos, como una persona sin el temor del Señor, al ver, imagínense que es usted, al ver que sus hermanos lo venden y usted sin el temor de Dios, ¿qué cree que podría haber hecho? Se hubiera vengado, hubiera ido, le hubiera reclamado, le hubiera dicho a su papá, mira lo que me hicieron. No hacía eso usted en su casa. No hacía eso usted en su casa cuando su papá o su mamá lo regañaba que estaba peleando con su hermano. Y dice, él comenzó, él me pegó primero. Eso es lo que hacemos por naturaleza. Pero él no se regresó de su padre para ponerle queja y señalar a sus hermanos. No, él siguió. Y el Señor dice que le fue proveyendo y sustentándole, ayudándole a que pudiera sobrellevar sus penas, sus pruebas, porque el Señor tenía planes. Así Israel, el Señor tenía planes con ellos de preservarlos, porque quería demostrar también a toda esa nación egipcia el poder de él. Dice que él endurecía el corazón de Faraón para que él pudiera mostrar más su poder, y él lo sacó con brazo fuerte, dice, y lo sacó a todos y aún más. Dice que hasta lo siguieron los egipcios después, pero no los pudieron hacer regresar, porque el Señor ya había tomado determinación. Entonces, claro, el Señor siempre está velando por su pueblo. Mi hermano quiere participar. Gracias. Paz, hermanos. Qué bonita lección la que estamos teniendo, a través de la cual podemos nosotros extraer, como dice el objeto en la última parte, enseñanzas dice ahí, enseñanza a los desafíos que enfrentamos en la actualidad. Dice ahí el objeto que nosotros debemos de comprender cómo Dios transforma las situaciones de opresión y dificultad en oportunidades, dice, ¿de qué? De crecimiento. Pero eso muchas veces nosotros no lo entendemos, porque cuando nos llegan problemas, cuando nos llegan dificultades, ¿qué es lo que de repente hacemos? Murmurar, quejarnos, lamentarnos y empezar a ver todo lo negativo, desconociendo de que esas adversidades, esos problemas que usted está pasando, pueden ser oportunidades que Dios va a utilizar. ¿Para qué? Para hacer lo que usted crezca, para hacer lo que usted se supere, para hacer lo que usted vea el poder de Dios, la gloria de Dios manifestada en su vida. Fíjese de que en el estudio que tuvimos con los obreros, veíamos que ahora en la actualidad se utiliza una palabra muy común que se oye bastante, como es la palabra resiliencia. Esta palabra resiliencia dice que es la capacidad de un individuo, sistema o comunidad para adaptarse y recuperarse de situaciones adversas, traumas o cambios significativos
Dice que esta palabra resiliencia también implica la habilidad de enfrentar desafíos, recuperarse emocionalmente y salir fortalecido de las experiencias difíciles. Eso es lo que nosotros debemos de aprender a desarrollar. Los hombres del ayer, hermanos, como el caso de el apóstol Pablo. Miren lo que dice ahí en 2 de Corintios, capítulo número 12. Veamos por favor ahí, hermanos, este texto dice 2 de Corintios, capítulo número 12, y voy a leer ahí el versículo número 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, decía el apóstol, un mensajero de Satanás para que me abofetee, dice ahí, ¿verdad? Para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual, decía Pablo, he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero dice ahí el verso 9 que el Señor, las 3 veces que le ha clamado, el Señor le ha dicho, ¿cómo? Bástate mi gracia, porque mi poder, dice que, hermanos, se da cuenta de que de las dificultades, Dios las pone en nuestras vidas como oportunidades para que nosotros, ¿el qué, hermanos? Veamos su poder, veamos, hermanos, su manifestación divina en nuestras vidas. Dice el verso el verso 10 dice, por lo cual por amor de Cristo me gozo. ¿En qué dice? En las debilidades. Y dice, en afrentas. ¿En qué más dice? En necesidades. Y aparte de ello, ¿en qué más dice? En persecuciones. ¿En qué más dice? En angustias. Porque cuando soy débil, dice, ¿qué, hermano? Soy más fuerte. Cuando soy débil, entonces ¿soy qué? ¿Pero por qué eso? Porque Dios presenta las dificultades como oportunidades, no para que usted y yo nos entristezcamos, no para que usted y yo, ¿el qué, hermana? Nos frustremos. Mire Israel en Egipto, su llegada a Egipto, hermanos, y bueno, las opresiones en las cuales los egipcios lo pusieron, fueron oportunidades para que Dios los hiciera que ellos crecieran, para que ellos se hicieran fuertes. Tanto así que los egipcios hasta miedo les tuvieron, ¿verdad? Dice que les tuvieron miedo y hasta mandaron a qué? A matar a los niños de pequeños, ¿verdad? A los niños menores de 2 años. Entonces, hermano, esta lección nos debe de enseñar a nosotros de que si estamos pasando momentos difíciles, no veamos, ¿verdad? Del todo esa dificultad como algo en lo cual debemos de encajonarnos para frustrarnos, sino que al contrario, debemos de verlas como oportunidades para salir adelante. Dice Pablo en Filipenses 4, versículo del 10 en adelante, dice él, hermanos, que, ¿cómo es que dice este texto? Filipenses capítulo 4, versículo número 10, dice, en gran manera, dice, me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Dice el 11, no lo digo porque tenga escasez, y esta parte es bien importante, porque he aprendido, dice que, he aprendido a qué, dice hermano, a contentarme, y usted se contenta por la situación que tiene, que está pasando. A veces no, ¿verdad? A veces murmuramos, pero decía Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, pues dice él, sé vivir, como dice, humildemente, y sé tener en abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar lleno, ¿verdad? Como para estar como, hermano, estar con hambre, dice, ¿verdad? Pero al final en el verso 13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? Solamente agregarle eso, hermano. Muy bien, gracias. Esa es la tercera parte del objetivo. Después de señalar o después de ver la opresión de Israel estando en Egipto y de ver también, meditar un poco en cuanto al Señor, cómo ocupa eso adverso para que nosotros de la debilidad saquemos fuerzas. O viene esa otra parte del objetivo en donde usted y yo, ¿y qué hay de nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué pasa? Dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz,
¿Por qué? Porque la cruz que yo llevo es diferente a la cruz que usted tiene. Mis adversidades, mis debilidades, mis ansiedades, mis problemas son diferentes. Son diferentes. ¿Tiene problemas de diabetes usted? Probablemente que no los tiene y bendito sea el Señor. Yo no los tengo todavía. Sí, gracias al Señor. Pero si usted los tiene, usted está librando una lucha. Tiene una lucha, la cual yo no tengo, ¿sí? Pero dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque cada uno vamos a luchar. Cada uno vamos a luchar con esa cruz, con ese sufrimiento, con esa adversidad. Porque mire, es bien fácil adorar al Señor cuando tenemos salud, tenemos suficiente pan, tenemos seguridad, no tenemos problema. Así es bien fácil adorar al Señor. Lo difícil es adorar al Señor cuando tenemos lo adverso. Estamos en la enfermedad y usted se arrodilla, usted le pide al ministro que lo unja, usted pide que ore el pastor o quien sea, y usted no es sana. Y usted dice, llega un momento que puede decir, y se ha olvidado el Señor de mí, quizás. Sí, nuestra fe puede menguar y llegar hasta ese pensamiento, pero no debe ser así. Mientras tenemos vida, el Señor no se ha olvidado de nosotros. Él nos tiene ahí y tiene un propósito con nosotros. Y ese propósito es el que nosotros desconocemos y por lo cual debemos de pedirle que nos ayude. Lucas capítulo 12, versículo 51. Evangelio según Lucas. Quiero poner un ejemplo. Lucas capítulo 12, versículo 51, dice así. Dice así, 12:51. Dice así, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, y la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Y dirá la hermana Delmi, yo no tengo problemas de suegra, ¿va? No tiene suegra. No tiene suegra. Y dirá alguna de ustedes, tengo problemas con mi yerno. No, si yo no tengo yerno, no tengo problemas. Pero cada quien tiene diferentes dificultades. Y cuando ustedes quizás así como yo, a lo mejor que llegamos a una edad un poco avanzada a conocer el Evangelio, no somos nacidos en la iglesia, teníamos costumbres con nuestra familia y con nuestros vecinos y con nuestros amigos. Teníamos costumbres. Y cuando usted se convirtió al Evangelio, dejó de practicar todas esas cosas. Y ya cuando cumplía años, su papá o su mamá ya no iba con el regalo, ya el 10 de mayo ya no iba usted con el arreglo de flores o a decirle, mamá, hay un gran corazón. No, ¿verdad? Dejó de hacer eso. Entonces comenzó a tener problemas porque dejó de hacer aquello. Y por eso el Señor dice, no creáis que yo he venido para traer paz a la tierra, sino disensión. Y es más, los mismos enemigos pueden estar entre la familia, porque no les gusta la forma en que usted vive ahora, la forma en que usted actúa. ¿Y por qué lo señalo? Y ahora, si es que los hay de entre la familia, imagínese fuera de la familia. ¿A qué le interesa a su jefe inmediato en ese lugar donde trabaja? Él no le interesa si usted está enfermo, si usted le duele aquí o le duele la muela o no. Él le interesa que usted esté a las 7:30 de la mañana ya en el lugar de trabajo y lo quiere ver trabajando. Y si es posible, hasta unos minutos después. Eso es lo que le interesa. Y si no lo hace, se mete en problemas. Se mete en problemas. Va usted en la calle y va tal vez tranquilo manejando y de repente comienza a pitarle uno o de repente se le cruza otro. ¿Por qué? Porque él va más rápido y usted va de estorbo, va despacio. ¿Sí? Porque él lleva otra angustia y otro problema
y usted va tranquila y en paz ahí caminando. Entonces son diferentes dificultades y contra eso usted y yo nos tenemos que enfrentar. Ahora, pero es diferente cuando por el Evangelio nosotros sufrimos, como decía el hermano en su intervención. Yo he aprendido a vivir en la abundancia como en la escasez y a contentarme con lo que el Señor me da, dijo el apóstol Pablo. Así debemos de ser nosotros. Es un ejemplo para nosotros. El grado ese del Egipto en nosotros a veces está como el mismo pueblo de Israel, porque dice que cuando lo sacó Moisés y lo llevó por el desierto, cuando él se ausentó 40 días, rapidito le dijeron a Aarón que les hiciera un Dios, alguien a quien adorar. ¿Por qué? Porque lo habían aprendido allá en Egipto. Y a pesar de que ya eran libres, dice que se acordaban cuando estaban allá y estaban frente a las ollas de carne y comían hasta saciarse, dice. ¿Y por qué nos has traído aquí a morir en este desierto? Acordándose de el ayer. Ahora nosotros tenemos un pasado también cuando no éramos iglesia de Dios y a veces nos acordamos y añoramos aquello porque no teníamos problemas. Y porque vivíamos desconectados de la realidad y vivíamos el día nada más, sin pensar en el mañana. Pero no, el Señor nos ha sacado de eso. Y al llegar a la iglesia de Dios, fíjese que si así como Abraham, el Señor le dijo, vete de tu casa y de tu parentela y a la tierra que yo te mostraré, y no le dijo San Miguel allá en la 14ª y en el número 27, no le dio una dirección. Andate, le dijo, y caminá. Y en el camino relata la escritura que dice que hubo hambre y él tuvo que llegar a Egipto y tuvo que mentir, siendo que la esposa era hermana. Y tuvo que mentir y él sabía que era malo mentir, pero mintió. Porque había hambre y en el camino y había dejado su casa con un montón de comodidades y con alimento y criados y todo lo dejó. Y siguió avanzando, peregrinando. Le nació su hijo y de repente le dijo, ofréceme tu hijo en sacrificio. Y Abraham no tenía lo que nosotros tenemos ahora. Nosotros tenemos el relato de la Escritura y podemos ver cuál ha sido la actitud del Señor y que Él siempre tiene un plan y que es para bien. Abraham no tenía una escritura que lo consolara y que dijera, no hombre, pero a lo mejor más adelante él no me va a quitar mi hijo. No, él fue obediente y en su corazón, imagínese, ofrecer a su único hijo en sacrificio. Lo iba a ofrecer, él ya iba dispuesto y lo probó, es lo que quiero decirles. Le probó su fe. Ahora, si hizo eso con él, un patriarca, ¿y por qué no lo va a hacer con nosotros? Claro que sí. Puede hacer que usted esté a prueba su fe. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice así, amados, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire, no nos sorprendamos del fuego de prueba. Nosotros somos bien posesivos. Le preguntan a ella, ¿y a dónde está su esposo? Ah, mi esposo, dice, es mí. Entonces es como que es de su propiedad, ¿verdad? Es mí. O ¿a dónde está? Ahí está mi esposa, dice uno. Como que fuera de mi propiedad. ¿A dónde está? Ahí está mi casa. O ahí está mi carro. O estos son mis hijos. Si usted ve, somos bien posesivos. Pero cuando venimos a esta tierra, ¿qué de todo eso traía usted? No traíamos nada, nada. El Señor le ha dado a usted todo lo que tiene, todo lo que es.
si es bajito, si es alto, si es moreno, si es gordito, si es blanco, si tiene o no tiene, el Señor se lo ha dado. Y nosotros le ponemos amor a las cosas del mundo, a lo que hay en el mundo, a lo que el Señor ha creado. Y el Señor dice que si amamos al mundo y las cosas que en él hay, nos constituimos en enemigos de él. Debemos de amarlo a él. Entonces, si él nos da, bendito sea el Señor. Si él nos quita, tenemos que aprender a vivir con lo que él nos quitó también. Tenemos que aprender a vivir. Lo que tenemos que hacer es pedirle que nos dé fuerzas para no desmayar y no dar paso atrás y no decir, el Señor ya se olvidó de mí. No, 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 no. El Señor ahí me tiene y Él tiene algo más precioso, algo mejor para mí en el futuro. O el Señor dice, me está probando en esta vida para que yo soporte y tenga derecho a la vida eterna. Tenga derecho. Entonces usted tiene que verlo como algo que tiene que superar y va a superar y que es para bien. Y que es para bien. Hechos capítulo 14, versículo 22. Mire cómo dice aquí, la palabra de Dios nos consuela. Hechos capítulo 14, versículo 22. Y mire cómo dice aquí, es bien claro lo que la palabra dice. Dice así, confirmando los ánimos de los discípulos, el apóstol Pablo, por supuesto, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren, pues claro, gracias al Señor, usted y yo no somos esclavos y que le servimos a alguien que nos golpea con látigo, que nos hace trabajar así por fuerza y no nos da pago y es injusto. No, gracias a Dios no. Pero tenemos que tener más de alguna prueba, más de alguna adversidad en esta vida. La cruz puede ser más pesada, pero el Señor dice que si nos apartamos de Él, la cruz va a ser pesada, pero dice, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga y fácil de llevar. ¿Por qué? Porque Él es quien nos va a ayudar a llevarla. Él nos va a ayudar a sorprenderla. Hay promesa para usted y para mí, ¿sí? Dice, ya vamos a ir terminando. Este texto está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice así. Vea cómo dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, oiga, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mire, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y dirá alguien, pero eso es a futuro, ya cuando sea la guerra del Armagedón, yo ya no voy a estar vivo. Y quizás tenga razón, ya no vamos a estar vivos. Pero su lucha, su pelea es ahorita, hoy que estamos vivos. Entonces, hoy es cuando usted tiene que guardar la palabra de la paciencia del Señor para que Él nos guarde en nuestra vida. Nuestra vida es corta. A lo mejor no vamos a ver esas plagas y si me preguntan a mí, no quiero llegar ni estar en esa edad. No, mejor que me vaya antes, ¿sí? Sí, pero hoy es cuando tengo que luchar y guardar esa palabra y la paciencia para que el Señor me preserve, me guarde en ese momento de la prueba y tenga yo fuerzas como para llegar hasta el momento en que el Señor me va a sostener. Muy bien, quiero preguntar si alguien de ustedes quiere participar y abonar un poco a la lección. ¿O estamos claros? Si estamos claros, siempre hay alguna cosa más que se puede decir. Así brevemente podemos aportar para luego dar lectura al comentario. Sí, hermano. Paz, hermanos, sí, refiriéndonos a Egipto en nuestras vidas, no solo uno, sino que varios se molestaron conmigo cuando dije yo, hay que sacar el faraón que usted lleva adentro.
¿Por qué? Porque hay muchos que tal vez decimos de diente a labio, hemos salido de Egipto. Pero Egipto no ha salido de nosotros. Todavía lo tenemos. Y entonces, pero ¿cuál es mi intervención acá? Jehová Dios le dijo a Abraham, no descendáis a Egipto. ¿Por qué le dijo así? No descendáis a Egipto. Recuerden que saliendo de Egipto ellos se acordaban de las peroladas de cerdo, de cosas de Egipto. Lo feo, lo negativo de Egipto. Pero hay un propósito ahí. ¿Por qué Jehová dijo no descendáis a Egipto? Dice que para que se cumpliera el pacto que habían hecho. ¿Cuál era el pacto? Eso ya lo vimos en la escuela pasada, creo. ¿Cuál era el pacto? Que él le iba a multiplicar la simiente, tanto en singular como en plural, y si descendía a Egipto, da a entender ahí la lectura bíblica que si descendíamos a Egipto o nos acordamos o participamos de Egipto, ese pacto iba a quedar nulo. Entonces, meditemos, autoexaminémonos como lo hicimos anoche, autoexaminémonos, no examinemos al otro, sino que cada uno se autoexamine. ¿Para qué? Para que se cumpla el pacto de la promesa, el primer pacto que hizo Jehová Dios con Abraham. Solamente. Muy bien, muchas gracias, hermano. Gracias. Bien, ¿alguien más así brevemente? Si no, damos lectura al comentario. Muy bien, vamos. ¿Sí? Más mi hermano, solo que quería saber, así como la hermana explicó, de que eran 430 años o 400, vaya, ya está la explicación. Ahora, ¿cuántos entraron? ¿Si 70 o 75? Es que el texto dice y la escritura no se puede, ni se debe, ni no se contradice para nada. Pero el texto cuando dice que son 70 es específico de los lomos de Jacob, dice. Incluso ahí en varias oportunidades no cuentan a los niños, no cuentan a las mujeres. Entonces, solo los varones. Entonces, en determinado momento puede decir 75 porque son más, pero de los lomos de Jacob solo fueron 70 nada más. Nada más. Así está. Así está. De hecho, cuando el texto dice de los lomos de Jacob, ahí está incluido José también, y José ya estaba ahí, porque él salió de los lomos de Jacob y entró en determinado momento a Egipto, ¿verdad? Muy bien. Lectura del comentario dice: ¿te has preguntado alguna vez por qué Dios permite que pasemos por situaciones difíciles? La historia de Israel en Egipto nos muestra cómo Dios puede usar las circunstancias más desafiantes para nuestro crecimiento y transformación. Todo comenzó con una promesa específica a Abraham, donde Dios predijo un tiempo de sufrimiento venidero y también aseguró una gloriosa liberación, según Génesis 15, 13 y 14. Esta promesa se desarrolló cuando José, vendido como esclavo por sus hermanos, llegó a Egipto y por la bendición de Dios se convirtió en gobernador, proporcionando refugio a su familia durante una terrible hambruna, según Génesis 45 del 7 al 8. Las cosas cambiaron cuando se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este cambio político marcó el inicio de un período oscuro donde los egipcios, temerosos del crecimiento de Israel, implementaron medidas crueles. Comenzaron con los trabajos forzados
pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, hasta ordenar la muerte de los niños varones hebreos. Sin embargo, aquí es donde vemos la mano de Dios obrando extraordinariamente. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, dice. Es como si Dios transformara lo que intentaban usar para destruirlos en instrumento para fortalecerlos. El pueblo clamó a Dios en su sufrimiento y Él los escuchó, recordando su promesa. En el momento preciso los liberó con mano fuerte y brazo extendido. Y esta liberación fue tan extraordinaria que se convertiría en uno de los eventos más importantes de la historia de Israel. Un testimonio perpetuo del poder y fidelidad de Dios. Pero hay una relación importante que no debemos obviar. Durante la estancia de Israel en Egipto, aún en la opresión, el pueblo adquirió costumbres y prácticas egipcias que luego se convirtieron en verdaderos obstáculos espirituales, como por ejemplo el becerro de oro. Se acostumbraron tanto a Egipto que aún después de los milagros que vieron, las ollas de carne seguían tentando sus corazones. Esto nos recuerda que cuando atravesamos dificultades, debemos de estar alertas a no adoptar mentalidades o hábitos que puedan alejarnos de Dios, como nos advierten las Sagradas Escrituras. Pues cuanto más sean los problemas, más cerca debemos estar de nuestro Padre. Hoy, cada uno vive su propio Egipto, en trabajo difícil, una relación complicada o una situación que parece no tener salida. La buena noticia es que servimos al mismo Dios Todopoderoso, que liberó a Israel con señales y prodigios. Debemos permanecer firmes, confiando en Él y viviendo como Él lo ordena, para luego obtener nuestra victoria. Esta historia nos enseña que las presiones que enfrentamos pueden ser las herramientas de Dios para fortalecer nuestra fe. Pedro lo enseña así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No nos desesperemos en los momentos de dificultad. Recordemos que Dios está a nuestro lado para liberarlos en el momento correcto. Podemos descansar en la esperanza que Pablo dejó en 2 Corintios 4:17, donde nos recuerda que estas pruebas, aunque dolorosas, son temporales y están produciendo en nosotros una gloria eterna que supera inmensamente cualquier aflicción presente. Mire, ahí está precisamente bien explicado y aplicado para nosotros. Debemos de ser perseverantes. Debemos de ser como el siervo Job, que dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos ahora, el Señor nos lo ha dado. Y si a lo mejor nos ha dado mucho y nos estamos perdiendo, lo más lógico es que nos va a quitar un poquito. Nos va a quitar un poquito y nos va a dar solo lo necesario. Así que no, en todo momento hay que dar gracias al Señor. Preguntas, dice el estudio: ¿qué Egipto enfrentas y cuál podría ser el propósito de Dios para ti? ¿Qué Egipto enfrentamos? Bueno, cada quien sabe su lucha, cada quien sabe su adversidad, cada quien sabe cuál es esa roca grande que le cuesta superar y que está en su camino.
y que debe de superar. Y aquí dice, ¿y cuál podría ser el propósito de Dios para ti? Bueno, probar nuestra fe, ¿va? Así como Abraham le dijo que le diera a su hijo, así como José fue puesto en un foso, él también fue vendido y probó la fe para ver si mejor daban vuelta atrás. Así también nosotros podemos ser probados del Señor para ver si somos fieles a Él. Y le pedimos quizás fuerza y ayuda a Él para soportar y llevar la carga. 2 dice, ¿qué influencias del mundo podrías estar adoptando mientras luchas con tus problemas? ¿Qué influencias del mundo podrías estar adoptando mientras luchas con tus problemas? Usted sabe, la internet, ¿verdad? La internet, hay que tener cuidado de cómo usamos la tecnología, y si la usamos porque es buena, pero usémoslo para lo que edifica, para lo que fortalece, para lo bueno. Hay que tener cuidado porque ahí ahora encuentra cantidad de información. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? Dice, buscar al Señor, ¿verdad? Que nuestra mirada esté puesta siempre en el Señor, el buscar hacer la voluntad de Él, el que nuestra vida esté, como dice la alabanza, en entera consagración, ¿verdad? Al Señor, creyendo que somos como sacerdotes de Él, que estamos oficiando día a día para Él, sirviéndole a Él. Si es así, no hay oportunidad de pensar en cualquier otra cosa externa. No hay oportunidad de ocupar el tiempo o dedicación en cosas que no edifican o que al contrario van menguando ese deseo ferviente de servir al Señor, de hacer la voluntad de Él. Y nos apartamos. Poco a poco nos vamos apartando, nos descuidamos y al final pues somos presa del enemigo. Ya no venimos a la cena del Señor y andamos como muertecitos, ¿verdad? Caminando espiritualmente. Hay que tener cuidado. El Señor nos ayude y nos dé fortaleza. Muy bien, hermanos, esa ha sido esta lección en esta mañana. El Señor pues ayude a cada uno de nosotros a poder sobrellevar esas adversidades y que esas adversidades, como dice por ahí un dicho, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿sí? Si no nos mata, nos hace más fuertes. Y en este caso, pues aplicado a nuestra vida espiritual. Dice la conclusión, la historia de Israel en Egipto no es solo un relato del pasado, es un mensaje de esperanza para nuestro presente. Dios sigue siendo el mismo, capaz de transformar las situaciones más difíciles en oportunidades de crecimiento y de traer liberación en el momento preciso. Recordemos que si amamos a Dios, todo obrará para bien, según Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien, dice. Así es, tenemos que recordarnos de ese texto. Cuando estamos en el momento del apuro, el Señor nos va a ayudar. El Señor bendiga su palabra y en nuestros corazones. Gracias por la atención. Paz a cada uno de vosotros. Recibimos a nuestro hermano que continúa con el programa.